Divide las dificultades en tantas partes como sea posible para su mejor solución. René Descartes. Jóvenes, sean bienvenidos a esta quinta clase. Avancemos con el tema. Trabajando con el corte 1, que son funciones, y al mismo tiempo observando lo que son conjuntos, avancemos en lo que es una relación y lo que es una función. Vamos a profundizar un poco más, por eso ahora es en la etapa número 2, en la segunda parte. Antes de adentrarnos a la clase, les quiero comentar algunos detalles importantes relacionados con el tema visto anteriormente. Antes de terminar la clase, les mencioné un resumen importante acerca de lo que habíamos observado. El resumen es este. Importante tener las siguientes conclusiones en mente. Número 1, el producto cartesiano A cruz B es el conjunto universal y no lo olviden, lo deberemos de tener en todo momento para poder trabajar con mayor precisión el problema. Número 2, R, acuérdense que es un conjunto y es una regla que se va a obtener a partir del producto cartesiano y deberá de cumplirse. Número 3, a las primeras componentes de esa regla, a las primeras componentes de R se les llama el conjunto dominio y se va a representar por la letra D mayúscula. Número 4, a las segundas componentes de R se les va a llamar el conjunto contradominio y se va a representar por CD en mayúsculas. Y número 5, R, la relación, son puntos que se pueden representar en el plano cartesiano, porque si observan son pares ordenados y en un video se ha explicado cómo esos pares ordenados se van a poder localizar en el plano cartesiano. Esa es una primera parte. En una segunda parte, y en esta clase, les he puesto un video explicativo acerca de lo que se relaciona a esta clase. Es decir, en este video se explica cómo se va a encontrar el producto cartesiano, cómo se va a establecer del producto cartesiano los elementos que van a cumplir la relación y por último se va a verificar si esa relación va a ser o no una función. Eso significa que teniendo ese video en mente, yo lo que voy a hacer en esta clase es resolver ejercicios. Esta clase va a consistir en resolver 10 ejercicios. De esos 10 ejercicios, yo les voy a apoyar resolviendo algunos. ¿Sí les va quedando claro? En la clase anterior, trabajando con el concepto de relación y función, pero en esa primera parte, que fue la parte 1, la idea fue que se tuviera claro lo que es una relación, cómo vamos a establecer si esa relación va a ser función en base a unos esquemas. Esos esquemas ya tienen la parte o la forma en donde los elementos de un conjunto que es el dominio se van a relacionar con los elementos de otro conjunto que es el contradominio. Y entonces fue por eso que les dejé la tarea. Es la tarea número 4. Acuérdense que esta tarea vence para el día lunes, el 15 de marzo a las 11 de la noche. Esa tarea consistía, como les mencionaba, en que se dan esquemas de conjuntos y se tiene que verificar si cada uno de los esquemas iba a corresponder o no a una función. Si se acuerdan, para cada uno de ellos tendríamos que poner dos consideraciones importantes. Número 1, todos los elementos del dominio se deben relacionar con los del contradominio. Y número 2, por cada elemento del dominio deberá de partir una sola flecha para llegar a los elementos del contradominio. Por favor, revisen el video de la clase anterior en donde esto lo vimos con la mayor calma posible. Les menciono también que la tarea número 3 vence hoy a las 11 de la noche. Y la tarea número 2 ya venció y eso fue el lunes a las 11 de la noche. Entonces, ya teniendo este panorama, lo que vamos a hacer es resolver los ejercicios. Por favor, pongan mucha atención, no se vayan a confundir. Los ejercicios son bajo el apartado del ejercicio número 6. Dice el ejercicio número 6, hay que encontrar la relación y hay que comprender cómo esa relación nos debe de guiar a una función o dependiendo de cuáles son los elementos que se han obtenido. Dice el ejercicio, para cada ejercicio contesta los siguientes incisos. El inciso A, hay que realizar el producto cartesiano. El inciso B, encontrar los pares ordenados que cumplen cierta condición o regla. Inciso C, trazar los pares ordenados en el plano cartesiano.
Inciso D, encontrar el dominio y el contradominio, y posteriormente el inciso E, escribir si esa relación es o no función e indicar por qué. Vamos con el primer ejercicio. Dice, sean los conjuntos. Es el conjunto M cuyos elementos son 1, 2 y 3. No lo olviden, un conjunto se representa por una letra mayúscula y sus elementos se representan tal cual, separados por comas y encerrados entre llaves. El conjunto N, sus elementos son 1, 3, 5 y 7. Lo mismo, el conjunto N se ha representado por letra mayúscula, sus elementos por letras minúsculas o por números bien definidos, separados por comas y encerrados entre llaves. Y entonces dice que sea la relación esta que está aquí. R es la relación. Esta relación está en notación por comprensión. Tenemos que entenderla, debemos de tenerla clara para que cuando la apliquemos no tengamos dificultades. ¿Cómo podríamos entender esta relación? Sería de esta manera. Esta relación va a tener todos los pares ordenados X, Y, tales que, observen que esta es la condición, dice, la primer componente más la segunda componente debe de ser igual a 8. Eso significa que esta regla se debe de aplicar conforme los incisos que se han establecido anteriormente. Dice el inciso A, realiza el producto cartesiano. Ese producto cartesiano ya lo hemos trabajado y de seguro no les ha dado dificultades. Dice el inciso A, el producto cartesiano. Observen que M tiene 3 elementos y N tiene también, más bien, tiene 4 elementos. Eso significa que para saber cuántos pares ordenados van a existir, debemos de realizar la multiplicación 3 por 4. Y 3 por 4 va a ser igual a 12, significa que debe de haber 12 pares ordenados. ¿Quiénes son esos pares ordenados? Si observan, nos imaginábamos que el primer conjunto tenía el primer elemento y ese primer elemento hacía pareja con los elementos del otro conjunto. Quiere decir que el primer par sería 1 con 1. El segundo sería 1 con 3, el tercero 1 con 5, posteriormente 1 con 7. Enseguida nos imaginábamos que el primer conjunto tiene el elemento 2 y hacía pares con los otros elementos, 2 con 1, 2 con 3, 2 con 5, 2 con 7, y así funcionaba esto. Ya que terminábamos, nos imaginamos que el primer conjunto tiene el elemento 3 y hace pareja con los demás, 3 con 1, 3 con 3, 3 con 5 y 3 con 7. Eso lo vimos, de seguro no debió de darles dificultades. Aquí están los pares ordenados que les he mencionado. 12 pares ordenados, observen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sí. ¿Y quiénes son esos pares? Como les había mencionado, aquí están cada uno de ellos. Ya tenemos el primer inciso, inciso A, encontrar el producto cartesiano. Cuando sea momento de que realicen la tarea, con calma trabajen cada uno de estos ejercicios para que no vayan teniendo dificultades. Vamos al inciso B. Dice, encuentra los pares ordenados que cumplan la relación. Aquí está la relación. Dice la relación. Observa tus componentes. La primer componente más la segunda componente debe de ser igual a 8. Vamos a someter cada uno de los pares a esta condición para ver quiénes lo cumplen, tal como hizo referencia el video que les mencionaba, tal como se debe de hacer. Primer componente más segunda componente debe de ser igual a 8. Veamos el primer par. Primer componente es 1, segunda componente es 1. 1 más 1 es igual a 8. Por supuesto que no. Este par no cumple la regla, no cumple la condición. Así trabajamos con todos los pares. Primer componente más segunda componente debe de ser igual a 8. 1 más 3, por supuesto, no es igual a 8, se descarta. Primer componente más segunda debe de ser igual a 8. 1 más 5 no es igual a 8, se descarta. Y así sometemos todos los pares. Fíjense este par, primer componente más segunda componente debe de ser igual a 8, 1 más 7 es igual a 8, este par sí cumple la regla. Este par, 2 más 1 no es igual a 8, no la cumple. 2 más 3 no es igual a 8, no la cumple. 2 más 5 no es igual a 8, 2 más 7 no es igual a 8. 3 más 1 no es igual a 8, 3 más 3 no es igual a 8, 3 más 5 sí. Observen, 3 más 5 debe de ser igual a 8. Sí la cumple. 3 más 7 no es igual a 8. Sometimos todos los pares a la regla que se está aplicando. Sometimos el conjunto universal a esa regla y de esa regla solamente 2 pares fueron quienes la cumplieron. Dense cuenta,
que en algunas ocasiones puede que sean dos pares, en algunas ocasiones puede haber más de dos pares, pueden ser todos los pares, o puede no haber ningún par dependiendo de la regla que se ha establecido. En este caso fueron dos pares, entonces dice el inciso B, encuentra los pares ordenados que cumplen la regla. Aquí están los pares. 1 más 7 es igual a 8, 3 más 5 es igual a 8. Son los únicos que cumplen la regla. Vamos con la siguiente etapa, el inciso C. Dice, traza los pares ordenados en el plano cartesiano. Primer par ordenado, 1 con 7. X que vale 1, Y que vale 7. Nos ubicamos donde X toma el valor de 1, un lugar hacia la derecha porque el valor es positivo, y avanzamos 7 lugares hacia Y, es decir, como Y es positivo, avanzamos hacia arriba 7 lugares y ahí encontramos el punto 1,7. Acuérdense que en Matemáticas 2 se representó un punto por una letra mayúscula, significa que pueden poner cualquier letra para hacer referencia al punto, pueden dejar el punto sin letra como ustedes gusten, pero ahí está el punto 1,7. Ahora vamos a localizar el punto 3,5. X que vale 3, 3 lugares hacia la derecha del origen porque el valor es positivo, Y que vale 5, 5 lugares hacia arriba, y aquí tendríamos el punto, que es el punto B. Ya tenemos el inciso C resuelto. Ya tenemos el inciso B, ya tenemos el inciso C, localizamos los puntos en el plano cartesiano. Dice el inciso D, encuentre el dominio y el contradominio. ¿Quién es el dominio? ¿Se acuerdan quién es el dominio? Según les mencionaba anteriormente en la presentación de esta clase, el dominio son las primeras componentes que cumplen R, primeras componentes de R, en este caso es 1 y en este caso es 5. Quiere decir que el dominio es primeras componentes es 1 y 3, les había dicho 5, pero no, nada que ver, 5 es segunda componente, entonces repito, el dominio son las primeras componentes que cumplieron la relación, que cumplieron R, primer componente del primer par es 1, primer componente del segundo par es 3, ya tenemos el dominio. Contradominio, segundas componentes que cumplen R, segunda componente del primer par es 7, segunda componente del segundo par es 5, entonces el contradominio va a estar formado por 7,5. Observen que tanto el dominio como el contradominio ya no son pares ordenados, ya son elementos por separado y cada uno de ellos se va a separar por una coma. Tenemos el inciso D. El inciso E dice escribir si la relación es o no función e indica por qué. Esto ya lo hicimos anteriormente en el inciso E. Primero representamos al conjunto dominio. El conjunto dominio está formado por los elementos 1,3. Enseguida representamos al conjunto contradominio. Está formado por los elementos 7,5. Ese es el contradominio. ¿Cómo vamos a saber si esta relación va a ser o no función? Pues nos vamos a la relación, nos vamos a R. De R, quienes cumplieron fueron estos. El 1 se está relacionando con el 7. Observen el primer par. 1 con 7. De aquí entonces especificamos la primera flecha. Observen el segundo par, dice 3,5, significa que la flecha parte del primer conjunto que es 3 y llega al segundo conjunto que es 5. Establecemos la flecha. Con esto ya tenemos el panorama para poder saber si esta relación es o no función. ¿Se acuerdan? Teniendo el esquema lo sometemos a las dos condiciones. Primera, todos los elementos del dominio se debieron de relacionar con los elementos del contradominio, si la cumple. Segunda, por cada uno de los elementos del dominio está partiendo una sola flecha para relacionarse con los elementos del contradominio, si la cumple. Eso significa que esta relación sí es función. Así es como termina este ejercicio. Si se dan cuenta, estoy recuperando lo que se estableció en el video, pero ya hay ejercicios prácticos para que cuando sea momento que revisen la tarea, que la realicen, no vayan a tener dificultades. Este fue el primer ejercicio. Avancemos al siguiente. Es el ejercicio número 3. Me he saltado al ejercicio número 3 porque el número 2 es similar al primero y así lo voy a ir haciendo, rescatando en esta clase algunas dificultades de los ejercicios para que no vayan teniendo problemas cuando toque hacer la tarea. Dice el ejercicio número 3, ahora sean los conjuntos J y nada más tiene un elemento, es el elemento 9. K tiene 4 elementos y entonces sea esta la relación.
Fíjense la relación, notación por comprensión, dice la relación, ¿quieres encontrar todos los pares ordenados X, Y? Entonces deben de cumplir esta condición. La primer componente de cada par debe de ser el cuadrado de la segunda componente de cada par. Vamos a verlo con mucha calma. En primer lugar, en el inciso A, acuérdense que lo que se debe de hacer es encontrar el producto cartesiano J cruz K. ¿Cuántos elementos va a tener este producto cartesiano? El conjunto J tiene un elemento y el conjunto K tiene 4 elementos. Si hacemos la operación de 1 por 4, debe de haber 4 pares ordenados. ¿Quiénes son? Pues observen, este conjunto nada más tiene el elemento 9 y el elemento 9 va a ser pareja con los elementos del otro conjunto. Es decir, van a ser 9 con menos 3, 9 con menos 1, 9 con 1 y 9 con 3, tal como ya los he establecido. Aquí están los pares ordenados. Son 4. ¿Vamos bien? ¿No se han perdido? Dice el inciso B, ahora sí, respetar quienes cumplen la condición. La condición dice, la primera componente debe de ser igual al cuadrado de la segunda componente. Veamos cada par con esta regla. Dice, la primera componente es 9, entonces, si aplicamos la regla a este primer par, sería 9 va a ser igual al cuadrado de la segunda componente y el cuadrado de la segunda componente sería el cuadrado de menos 3. 9 es igual a menos 3 al cuadrado. Si se dan cuenta, menos por menos es más y 3 por 3 es 9, es decir, 9 es igual a 9. Sí se cumple. Este primer par sí cumple la condición. Vamos a someter el siguiente par. Dice la regla, la primer componente debe de ser igual al cuadrado de la segunda. La primer componente es 9. Eso significa que 9 debe de ser igual al cuadrado de la segunda. Observen que la segunda componente para este par es menos 1. 9 es igual a menos 1 al cuadrado. Si observan, la respuesta no coincide. Este no la va a cumplir. Vamos con el siguiente. La primera componente debe de ser igual al cuadrado de la segunda componente. En este caso sería 9 es igual a 1 al cuadrado, sí, porque la segunda componente es 1. Es obvio que 1 al cuadrado es 1, entonces este no la va a cumplir. Vamos con el último par. Dice que la primera componente, que es 9, debe de ser igual al cuadrado de la segunda componente. La segunda componente es 3. Entonces 9 es igual a 3 al cuadrado. ¿Que se dan cuenta? La respuesta es sí, este también cumple. Entonces, aplicada la regla a todos los pares, se encuentra uno con que hay dos quienes están cumpliendo la condición. El inciso B entonces queda que la regla al momento de aplicarse tiene estos dos pares que la han cumplido. Ya tenemos el inciso A, ya tenemos el inciso B. Si vamos bien, no se queden. Vamos con el inciso C. Dice el inciso C, ahora representa los puntos de R en el plano cartesiano. Pues tendríamos que representar 9 con menos 3, lo ubicamos. A partir del plano cartesiano avanzamos 9 lugares hacia la derecha porque el valor es positivo. Y posteriormente para el primer par avanzamos 3 lugares hacia abajo. Aquí debo de estar colocado y aquí debe estar el primer punto. Le vamos a nombrar el punto A. Enseguida es 9 con 3. Nuevamente a partir del origen avanzamos 9 lugares hacia la derecha porque el valor es positivo y posteriormente avanzamos 3 lugares hacia arriba porque el valor es positivo. Ya tengo yo el punto B. Eso significa que ya terminé con el inciso C. Dice el inciso D, ahora lo que hay que hacer es encontrar el dominio y el contradominio. Observen que el dominio son las primeras componentes que cumplieron R. En este caso, para las primeras componentes es 9 para el primer par, 9 con el segundo par. ¿Se dieron cuenta que algo está pasando? ¿Qué está sucediendo? Yo ya encontré las primeras componentes y resultan 9 y 9, pero este dominio está mal. Algo sucede. ¿Se dan cuenta qué es? Ojalá que lo hayan observado, que hayan verificado. Características de un conjunto. Los elementos no deben de repetirse. Eso significa que esto no está bien escrito. Solamente se debe de repetir
Más bien, solamente se debe de escribir un solo número. Esto sí está bien escrito. Tengan mucho cuidado con las características, particularmente con esta característica. Significa que el conjunto dominio no va a tener dos elementos. Si están repetidos, solamente debe de tener uno y va a ser el 9. Ahora sí, seguimos avanzando. El conjunto contradominio son las segundas componentes que cumplieron R. Las segundas componentes del primer par es -3, la segunda componente del segundo par es 3. Ya tengo el contradominio, -3 y 3. Si vamos bien, vamos con el siguiente inciso. Dice que verificar si esta relación es o no función. Primero, entonces, establecemos el dominio. Aquí está, el dominio solamente tiene un elemento y es el elemento 9. El contradominio tiene dos elementos, uno es -3 y otro es 3. Ahora sí, fijemos las flechas. Para eso nos ubicamos en R, en la relación, quienes cumplieron el requisito. Dice el primer par, con el 9 asociale el -3. Para el contradominio es lo que voy a hacer. Con el 9 asocio el -3. Y luego en la siguiente dice, con el 9 asocia el 3. Sí, este 9 es un solo elemento para el conjunto dominio y para él le voy a asociar el número 3. Ahora sí, hay que decidir si esta relación es o no función. La sometemos a las condiciones. Número 1. Todos los elementos del dominio se debieron de relacionar con los del contradominio si la cumple. Número 2. Por cada elemento del dominio debió de partir una sola flecha para relacionarse con el contradominio. ¿Ya vieron que no la cumple? Esta no es una función. Esta relación no es función. ¿Qué les pareció el ejercicio? Interesante. Así termina. Les presento otro. ¿Ya van entendiendo de qué se está tratando? Cuidado con R, es la que tenemos que aplicar. Es el ejercicio número 4. Dice, sean los conjuntos C, cuyos elementos son 12, 13, 14, el conjunto D, cuyos elementos son 6, 7. Aquí está la relación, aquí está R, aquí está la regla, comprendámosla. Dice, R va a ser todos los pares ordenados tales que la primer componente de cada par es igual a el doble de la segunda, es decir, 2 por la segunda componente. Vuelvo a repetírselas. La primer componente de cada par debe de ser igual a el doble de la segunda. Suena interesante. Vamos a resolver el ejercicio. Inciso A. Acuérdense que hay que encontrar el producto cartesiano. El primer conjunto, que es C, tiene 3 elementos. El segundo conjunto, que es D, tiene 2 elementos. 3 por 2 va a ser igual a 6. Debe de haber 6 pares ordenados. ¿Quiénes son? Ya saben de qué se trata. Nos imaginamos que el conjunto C tiene al elemento 12 y hace pareja con los demás. Ya que terminamos, nos imaginamos que el conjunto tiene al elemento 13 y hace pareja con los demás. Ya que terminamos, nos imaginamos que el conjunto tiene al elemento 14 y hace pareja con los demás. ¿Quiénes serían? Pues sería 12,6, 12,7, 13,6, 13,7 y así. Se los voy a escribir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares, sí, y aquí están todos los 6 pares. Termina el inciso A. Dice el inciso B, hay que verificar quiénes están cumpliendo la condición. Hay que trabajarlo con mucha calma, verifiquemos. Vamos con el primer par. Dice el primer par, la primer componente, que es 12, debe de ser igual a el doble de la segunda. La segunda es 6. Entonces, la pregunta es, ¿12 es igual a 2 por 6? Como se dan cuenta, sí. Es obvio que esta sí la cumple. Vamos con la segunda. La primer componente, que es 12, debe de ser igual al doble de la segunda. Es decir, a el doble de 7. 12 es igual a 2 por 7. No, es obvio que no. 2 por 7 es 14, entonces no son iguales. Vamos con el tercer par. Es esta, 13,6. Primer componente es 13. Entonces lo que tenemos que responder es 13 es igual a el doble de la segunda componente, es decir, a 2 por 6. 13 es igual a 2 por 6. La respuesta, por supuesto que es negativa, no lo es. Vamos con el cuarto par. 13, primer componente, debe de ser igual
a el doble de la segunda, es decir, 13 es igual a 2 por 7, como se dan cuenta, esta tampoco la cumple, no va a ser parte de la respuesta. Vamos con la penúltima. Ahora sería trabajar este par. 14 como primer componente es igual a el doble de la segunda, es decir, 2 por 6. 14 es igual a 2 por 6, como se dan cuenta, no la cumple. Y vamos con la última. ¿Ya verificaron que esta sí la va a cumplir? La primer componente es 14. Respondemos entonces, 14 es igual a el doble de la segunda componente, es decir, 2 por 7. Por supuesto que sí la cumple. Entonces, de este ejercicio, dos pares son quienes cumplen la regla, quienes cumplen la condición. ¿No se perdieron? ¿Está bien? Entonces tenemos ya el inciso B. Quienes cumplieron la condición son 12,6 y 14,7. Sí, porque 12 es igual a 2 por 6 y 14 es igual a 2 por 7. Ya tenemos el inciso B. Vamos con el inciso C. Localizar los puntos en el plano cartesiano. 12,6 lo localizamos. Tenemos un problema aquí que debemos de resolver y fíjense, así como les he puesto el plano cartesiano, no nos va a alcanzar tan fácil para el número 12. Eso significa, y de aquí en adelante lo pueden hacer así sin ningún problema, trabajar a escala. Ustedes pueden trabajar a escala, ya sea un eje o ya sea el otro, o lo pueden hacer con ambos. ¿Qué quiere decir? Significa que si ustedes deciden trabajar a escala el eje horizontal, lo pueden hacer y pueden dejar que el eje vertical permanezca igual o viceversa. Es decir, el eje vertical lo pueden trabajar a escala y el eje horizontal puede permanecer así. Eso es válido. Como se dan cuenta, no están alcanzando los números en el eje horizontal para abarcar al número 12, pero puedo trabajar a escala. Va a querer decir que estos números, en lugar de que valgan una unidad, yo voy a proponer que valgan 2 unidades y este en lugar de 1 debe de ser 2. Quiere decir que aquí este va a ser 2. Este en lugar de 2 debe de ser 4. Este deberá de ser 6. Este va a ser 8. Este va a ser 10. Este va a ser 12. Es obvio que este debe de ser 14. Este debe de ser 16. Este debe de ser 18. Y así puede continuar. O si ustedes deciden que cada uno valga 3 unidades, también es válido. O que valga 4 unidades, también es válido. Entonces, ya lo apliqué. En el eje horizontal, cada número va a valer 2 unidades. Ahora sí ya se puede localizar el primer punto. El 12,6, a partir del origen avanzo hacia la derecha, 12 lugares. Aquí voy a estar colocado. Y avanzo hacia arriba 6 lugares porque el valor es positivo. Esto lo estoy conservando normal porque los números sí me alcanzan. Miren, aquí debe de estar el punto. Ese es el punto A. El otro punto es 14,7. X que vale 14, avanzo hacia la derecha 14 lugares porque el valor es positivo. Y después avanzo hacia arriba 7 lugares porque el valor también es positivo. Ahí tienen. Ya tengo yo el punto B. Ya termina el inciso C, se localizaron los puntos que cumplen R en el plano cartesiano. ¿Sí? Le seguimos avanzando. El inciso D. Ahora lo que hay que hacer es encontrar el dominio y encontrar el contradominio. Ya sabemos de qué se trata. El dominio son las primeras componentes que cumplieron R, es decir, el dominio para este caso sería 12 con 14. Contradominio, segundas componentes que cumplieron R, que cumplieron la regla, que cumplieron la condición. 6,7. El inciso D ya terminó. Ya vieron que el ejercicio en realidad no tiene mucha complejidad, solamente R es la que tendremos que interpretar. Vamos con el inciso E. Dice ahora que debemos de verificar si la relación es o no función. Para ello nos vamos a los esquemas de los conjuntos. El conjunto dominio tiene los elementos 12 y 14. El conjunto contradominio tiene los elementos 6 y 7. Establezcamos las flechas, nos vamos a la relación, nos vamos a R. Para el primer par dice, comienza con el número 12 y termina con el número 6, es decir, la flecha va de 12 a 6. Para el contradominio, ya lo especifiqué, la flecha va de 12 a 6. Ahora,
Para el segundo par que cumplió R, la flecha comienza en 14 y termina en 7. 14 y termina en 7. Es momento de decir si esta relación es o no función. Ya sabemos de qué se trata. Debe de cumplir dos condiciones, las aplicamos. Primera condición, todos los elementos del dominio se deben de relacionar con los elementos del contradominio, si él está cumpliendo. Segunda condición, por cada elemento del dominio debe de partir una sola flecha para llegar al contradominio. Si la cumple. Conclusión, esta relación sí es función. Así es como termina. ¿Qué les parece? ¿Y están comprendiendo la situación? Espero que sí. Les voy a presentar el último ejercicio y con eso de seguro ya pueden trabajar con la tarea. Es el ejercicio número 6. Dice que ahora son los conjuntos L cuyos elementos son -1, 1 y 3. Y es el conjunto P cuyos elementos son 0, 2 y 4. Entonces R, esta es la regla. Dice, encuentra todos los pares ordenados que van a cumplir la condición. La primer componente de cada par, -1, debe de ser igual al cuadrado de la segunda componente. Observen cómo está representado en forma matemática. Esa es la característica de los conjuntos de notación por comprensión. Vuelvo a repetírselas. La primer componente de cada par, -1, debe de ser igual al cuadrado de la segunda componente. Entonces vamos a resolver el ejercicio. Por eso los pasos los van a encaminar a si esta relación va a ser o no una función. El inciso A, ¿de qué se va a tratar? De encontrar el producto cartesiano. ¿Cuántos pares ordenados deberá de haber? Pues el primer conjunto tiene 3 pares. Y el segundo conjunto tiene también 3 pares. Entonces el número de pares ordenados, si se dan cuenta, debe de ser 9. ¿Quiénes son los pares? Pues ya sabemos que en primer lugar el -1 debe de hacer pareja con los demás. Va a ser -1 con 0, -1 con 2, -1 con 4. Luego 1 con 0, 1 con 2, 1 con 4, 3 con 0, 3 con 2, 3 con 4. 9 pares ordenados, aquí están. Verifiquémoslos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sí. -1 con 0, -1 con 2, -1 con 4, sí. 1 con 0, 1 con 2, 1 con 4, sí. Ahí están los 9 pares. Luego vamos con R. ¿Quiénes cumplen la relación? ¿Quiénes cumplen la regla? Sometamos a cada par a esta condición. Vamos con el primero. Dice la condición, la primer componente -1. La primer componente es -1. -1 y -1, ¿cuánto da? -1 y -1. Lo voy a escribir por este lado. -1 y -1. ¿Cuánto da? Observen que no debe de ser menos por menos, no debe de decir 1, menos por menos es igual a más, no. En este caso, como los números tienen el mismo signo, la respuesta es negativa. Y luego solamente lo que hay que hacer es que hay que agregar los números. -1 y -1 va a ser -2. Y esta es la primer componente -1. Dice la regla que debe de ser igual al cuadrado de la segunda componente. Es obvio que la segunda componente es 0, entonces sería -2 es igual a 0 al cuadrado. Si se dan cuenta, 0 al cuadrado es 0, esta no la va a cumplir. Vamos con la otra. Primer componente -1 es igual al cuadrado de la segunda componente. Primer componente -1, al igual que hace un ratito, el valor va a ser -2. Entonces tendríamos que decir, -2 es igual al cuadrado de la segunda componente. La segunda componente es 2. Y es obvio que 2 al cuadrado es 4. -2, por supuesto, que no es igual a 4. No la cumple. Vamos con el tercer par. En el tercer par, ahora se trata de que será -1. Otra vez, -1. -1 va a ser igual a -2, como hace un ratito se está aplicando la misma parte. -2 debe de ser igual al cuadrado de la segunda componente. El cuadrado de la segunda componente sería el cuadrado de 4. Por supuesto que está muy lejano, el cuadrado de 4 es 16, eso significa que este no va a cumplir el requisito. Vamos con el cuarto par. Primer componente -1, en este caso la primer componente es 1, y sería entonces 1 menos 1. Debe de ser igual al cuadrado de la segunda componente. La segunda componente es 0. Y entonces sería 0 al cuadrado. Observen esto con mucha calma. 1 menos 1 es obvio que es 0.
y el cuadrado de 0 es 0. ¿Ya vieron que este par sí cumple la condición? Vamos con el otro. Primer componente menos 1, en este caso sería, el primer componente es 1, y sería 1 menos 1. Debe de ser igual al cuadrado de la segunda componente es 2, y el cuadrado de 2 es 4. Es obvio que por el lado izquierdo menos 1 es 0, por el lado derecho el resultado es 4, 0 no va a ser igual a 4, este no lo cumple. Vamos con este par, 1,4. Primer componente menos 1, dice la condición, dice la regla, trabaja con la primer componente menos 1. Es obvio que 1 menos 1 va a ser igual a 0. Debe de ser igual al cuadrado de la segunda componente, el cuadrado de 4 es 16, para nada se va a parecer. Este no cumple el requisito. Vamos con la antepenúltima. Primer componente menos 1. La primer componente es 3, y 3 menos 1 es 2. Debe de ser igual al cuadrado de la segunda componente. La segunda componente es 0, y el cuadrado de 0 es 0. 2 no es igual a 0, esta no la cumple. Vamos con esta. Primer componente menos 1. 3 menos 1 va a ser igual a 2. Debe de ser igual al cuadrado de la segunda componente. La segunda componente es 2, y el cuadrado de 2 es 4. No lo va a cumplir. Vamos con la última. Primer componente menos 1. 3 menos 1 va a ser igual a 2. Debe de ser igual al cuadrado de la segunda componente. La segunda componente es 4, y el cuadrado de 4 es 16. No cumple el requisito, significa que este no. Les mencioné al principio de que el número de pares que cumplen el requisito puede ser ninguno, puede ser 1, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser todos, dependiendo de la condición, dependiendo de los elementos. Para este caso solamente hay una pareja que cumplió el requisito. Quiere decir que en el inciso B solamente está el par que cumple el requisito, que es este, menos 1,0. Este de aquí. Menos 1,0 no, me he equivocado y corrijo, aquí me deben de disculpar, este no cumplió el requisito porque quedamos que menos 1 y menos 1 es menos 2, quien ha cumplido el requisito es 1,0, entonces esto se corrige, ahí me la deben de disculpar, quien cumplió la relación en realidad es el par 1,0, sí, porque 1 menos 1 es 0, y por el lado derecho el cuadrado de 0 es 0, entonces esta sí la cumplió, aquí la tenemos especificada. Ya la tenemos. En el inciso C, lo que hay que hacer es localizar el punto. De seguro aquí voy a tener que corregirlo porque me basé en menos 1,0. Entonces, observen que en el inciso C yo puse menos 1,0, no. Esto no debe de ser. Quedamos que quien cumple el requisito es 1,0 y la localización del punto deberá de ser así. X que vale 1, un lugar a la derecha porque el valor es positivo, y que vale 0, ahí no, me quedo aquí y no me muevo. Eso significa que este es el punto y va a ser el punto A. Se está corrigiendo esto porque, como les decía, tomé como referencia este valor, pero he equivocado. Ya tenemos el inciso C. El inciso D. ¿Quiénes van a ser el dominio y quiénes van a ser el contradominio? El dominio debe de ser el número 1, primer componente que cumplió el requisito, va a ser el número 1. Entonces, para el dominio, el valor es 1. Lo corrijo. En este caso, el número debe de ser el 1. En el contradominio, si es correcto, el valor debió de ser de 0. Ya tenemos entonces concluido el inciso D. El inciso E, si la relación es o no función. Entonces, el dominio no, debe de ser el número 1. Este signo no debiera de estar. Para el contradominio, el valor sí es de 0. Este sí ha resultado correcto. Se establece la flecha. Observen la flecha que se va a establecer desde la relación. Dice la relación, este par solamente cumplió. La flecha comienza en 1 y termina en 0. Pues solamente hay un número, y solamente hay un número para el contradominio. Comienza en 1 y termina en 0. Ahora sí, sometemos la condición si esta relación es o no función. Primera condición, todos los elementos del dominio se debieron de relacionar con los del contradominio. Solamente hay un elemento del dominio, pues sí, no hay problema, se está relacionando. Segunda condición,
Por cada elemento del dominio debió de partir una sola flecha para llegar al contradominio. Sí, está partiendo una sola flecha para llegar al contradominio. Conclusión, esta relación sí es función. Les voy a presentar por último, este ejercicio es el número 8. Ya sabemos de qué se trata, estamos comprendiendo las cosas. Igual, se trata de verificar si esta relación es o no función. Dice el ejercicio que es el conjunto B con elementos 0, 2, 4, el conjunto E con elementos 1, 3, 9. Entonces, vamos con la regla, la relación, todos los pares ordenados X, Y tales que, observen la regla, la primer componente de cada par entre 2 debe de ser igual a la segunda componente de cada par menos 1. Vuelvo a repetirles. La primer componente de cada par entre 2 debe de ser igual a la segunda componente de cada par menos 1. Entonces, primero establecemos el producto cartesiano. El conjunto B tiene 3 elementos, el conjunto E tiene también 3 elementos. El número de pares ordenados debe de ser 9. ¿Quiénes son los pares? Ya saben de qué se trata. Va a ser 0 con 1, 0 con 3, 0 con 9, 2 con 1, 2 con 3, 2 con 9 y así sucesivamente. Aquí tengo ya los pares. 9 pares y son los que están cumpliendo, los que por el procedimiento que hicimos, cómo encontrar los pares ordenados. Ahora lo que vamos a hacer es verificar quiénes cumplen la relación, es el inciso B. Vamos a someter cada uno de los pares ordenados a la condición. El primer par lo sometemos a la condición. Dice la regla, la primer componente entre 2, es decir, la primer componente es 0 y 0 entre 2 es 0. Debe de ser igual a la segunda componente menos 1. La segunda componente es 1 y 1 menos 1 es 0. Eso significa que 0 es igual a 0 si cumple la condición. ¿Sí lo observaron? Primer componente entre 2 es igual a segunda componente menos 1. Si la primer componente es 0, 0 entre 2 es 0. Si la segunda componente es 1, 1 menos 1 es 0. Sí cumple la condición. Vamos con el segundo par. Primer componente entre 2, es obvio que 0 entre 2 es 0. Segunda componente menos 1, 3 menos 1 es 2. No cumple el requisito, 0 no es igual a 2. Tercer par, primer componente 0, es obvio que 0 entre 0 va a ser igual a 0. Segunda componente menos 1, 9 menos 1 va a ser igual a 8. Es obvio que este no está cumpliendo. Vamos con el otro. Primer componente es 2, 2 entre 2 es 1. Debe de ser igual a la segunda componente menos 1. 1 menos 1 es 0. 1 no es igual a 0. Este no lo cumple. Vamos con este par. Primer componente entre 2, dice la regla. Tu primer componente divídelo entre 2. Primer componente aquí vale 2. 2 entre 2 va a ser igual a 1. Debe de ser igual a la segunda componente menos 1. La segunda componente es 3. Y 3 menos 1 va a ser igual a 2. No cumple el requisito este par. Vamos con el antepenúltimo. Primer componente va a ser igual a 2. Entonces, 2 entre 2 es igual a 1. Debe de ser igual a la segunda componente menos 1. Segunda componente es 9 y 9 menos 1 es igual a 8. Como se dan cuenta, 1 no es igual a 8. Este no lo cumple. Vamos con este par que está aquí. Primer componente es 4 y dice la regla, divídelo entre 2, 4 entre 2 es igual a 2. Debe de ser igual a la segunda componente menos 1, segunda componente es 1 y 1 menos 1 va a ser igual a 0, 2 no es igual a 0, no la cumple. Vamos con el penúltimo. Primer componente es 4 y 4 entre 2 va a ser igual a 2. Debe de ser igual a la segunda componente menos 1, segunda componente es 3, 3 menos 1 va a ser igual a 2. Observen que este par sí cumple la condición. ¿Sí les convence? ¿Sí les está convenciendo el ejercicio? Ojalá que sí. Vamos con el último par. Primer componente es 4. Dice la regla, primer componente entre 2, es decir, 4 entre 2 es igual a 2. Debe de ser igual a la segunda componente menos 1. Segunda componente es 9 y 9 menos 1 es igual a 8. Por supuesto que esto no es igual. No cumple el requisito. Ya tenemos quienes cumplen el requisito. Como se dan cuenta, son 2 pares. Entonces, para el inciso B, hay 2 pares ordenados. El primer par fue 0,1.
El segundo par es 4,3. Ya los tenemos. Después se localizan los puntos en el plano cartesiano según las condiciones de estos ejercicios. El primer punto es 0,1. X que vale 0 estoy en el origen del plano y Y que vale 1 avanzo un lugar hacia arriba y ese es el primer punto que le he nombrado A. Segundo punto 4,3. X que vale 4 avanzo 4 lugares hacia la derecha porque el número es positivo. Y que vale 3 avanzo 3 lugares hacia arriba y ahí debe estar el punto que es el punto B. Ya terminamos con el inciso C. Inciso D, encontrar el dominio y el contradominio. De seguro ya les está resultando muy familiar encontrarlos. El dominio, primeras componentes que cumplieron la relación, que cumplieron R. El dominio va a estar formado por elementos separados, acuérdense. El inciso D es el dominio 0,4. Contradominio, segundas componentes que cumplen R, en este caso sería 1,3. Es el contradominio. Acuérdense, el dominio y el contradominio ya son elementos por separado, no son pares ordenados. Cuando los escriban como parte de la tarea, verifiquen eso. Vamos con el inciso E. Verificar si esta relación es o no una función. Primero establecemos el dominio que tiene como elementos 0,4. Luego establecemos el contradominio que tiene como elementos 1,3 y especificamos las flechas. Acuérdense que las flechas se van a especificar a partir de R. Dice para el primer par, comienza con el número 0 y después llega hacia el número 1, primer flecha. Segunda flecha, comienza con el número 4 y luego llega al número 3. Como se dan cuenta, ya podemos verificar si esta relación es o no función. Sometemos este esquema a las condiciones. Primera condición, todos los elementos del dominio se debieron de relacionar con los del contradominio, sí lo hace. Segunda, por cada elemento del dominio debió de partir una sola flecha, sí lo hace. Para llegar al contradominio significa que esta relación, como se dan cuenta, sí es función. Así es como termina esta etapa en donde les he presentado ejercicios que les van a ayudar para poder resolver los ejercicios de la tarea. En los ejercicios de la tarea les he dejado desde el 1 hasta el 10. Como parte de esos ejercicios son los que aquí se han trabajado, pues para que cuando ustedes los transcriban tengan la idea de lo que se estuvo haciendo. Así es como terminamos este tema. Ya enlazamos la parte teórica de la clase anterior, lo que era una relación y una función, con esta parte, la parte matemática de cómo vamos a ir estableciendo las reglas en forma simbólica para poder localizar los puntos en el plano cartesiano. Ojalá que hayan comprendido el tema. Ojalá que la manera que les estoy presentando las clases los vaya guiando para comprender la esencia de lo que está haciendo la materia. No se vayan quedando, por favor, trabajen, estudien. Espero que vayamos avanzando en el mismo ritmo. Por mi parte, sería todo. Nos vemos en la clase número 6. Cuídense mucho. Que estén bien.